Vale, pues háganos una evaluación del partido. Bueno, hemos venido a plantear un partido serio, intentar dejar jugar lo menos posible al equipo contrario y bueno, intentar sacar en todas las que pudiéramos, cuando tuviéramos balón en momentos determinados, hacerlas en contraataques rápidos, y cuando tuviéramos en otros momentos intentar tocar y tener posesión de balón y jugar un poquito al fútbol, porque nosotros es algo de lo que nos gusta. Lo que pasa es que cuando estás tan escaldado de perder partidos fuera de casa por intentar hacerlo, pues a veces no metes un poquito más el culo de lo que debías, ¿no? Hemos marcado un gol, no es que nos hayamos encontrado un gol, porque la primera parte la verdad es que han habido pocas ocasiones de los dos equipos. El equipo contrario ha tenido una muy clara también en el minuto 37 de la primera parte, pero bien, ha acabado con 1-0, y luego nos hemos encontrado en segunda parte, tercera parte y de todo, ¿no? El descanso ese os ha venido un poco mal, ¿no? Parece que ha salido mejor el Ontinyent después del apagón. Es evidente que antes del descanso llevábamos solo 12 minutos, pero estábamos rompiendo bastante aquí en banda, ¿no? En la banda del banquillo estábamos rompiendo con Raúl, estaban yéndose más de un jugador, estaban bastante desquiciados los jugadores del equipo contrario, y era lo que a nosotros nos venía bien, ¿no? El parón sirve para que ellos se tranquilicen, hablen, mejoren posiciones, sean bastante más ofensivos, ya volcándose totalmente sobre tu portería, y evidentemente al final tienes que sufrir, aunque no quieras tienes que sufrir. ¿Por qué? Porque el equipo que va perdiendo es el que aprieta, y porque el equipo que va perdiendo es el de casa, y porque el equipo que va perdiendo está arriba en la clasificación. O sea, todo influye, ¿no? Y con un potencial que tiene delante muy bueno, y bueno, ese potencial cuando estaban todos en el terreno de juego, y se nota, ¿no? Aunque queramos o no, se tiene que notar, y más cuando tu equipo ya está bastante cansado, bastante tocado. Había un par de jugadores con golpes. En el parón aún viene peor. ¿Por qué? Porque se enfrían, y cuando se enfrían luego Jero creíamos que no iba a poder acabar el partido, pero bueno, ha podido acabar, al igual que alguno más, y sobre todo es por ese corazón, esas ganas y bueno, y esa fuerza que llegan a tener. Pepe, ¿qué supone para vosotros romper una racha del Ontinyent que no había cedido ni un punto en esta temporada en casa? Bueno, para nosotros supone, no, eso no supone nada. Nosotros, Ontinyent, ellos tienen que hacer su liga y sus partidos. Para nosotros ganar fuera supone una alegría inmensa, porque supone romper ya también con más de un resultado negativo, coger más confianza plena el equipo, y bueno, y salir un poquito de la zona tan baja como nos estábamos encontrando, ir poco a poco escalando. Eso es lo que supone, esas alegrías, porque los partidos de fuera son los que te dan esas alegrías. Gran gol de Alberto. Muy bonito, y le ha pegado con todo, le ha pegado con el alma, le ha pegado, ¿no? Allí en esa jugada. Han habido dos o tres que nos ha faltado a lo mejor a la hora de finalizar tener más tranquilidad, que nos hemos precipitado, porque hemos robado dos o tres balones pasado medio campo a la defensa, que podíamos haber hecho contras muy muy buenas, ¿no? Y no hemos sido capaces. También hemos tenido algo de suerte al final, con alguna que otra jugada, algún balón que ha pasado por allí que podía haber entrado, y la última parada que ha sido ya la definitiva, que son las paradas de los porteros que te dan puntos. Tenemos un equipo muy humilde, un equipo con 17 jugadores, un equipo que ya veis, trabajando como podemos, incluso cogiendo juveniles, y los chavales dándolo todo. No podemos decir nada, porque somos 17, pero da igual, el 11 que saques de los 17 van a tope, van tal, y hay que agradecérselo, hay que agradecerles ese esfuerzo que llegan a hacer, y evidentemente el 11 siempre es competitivo por eso, por esas ganas que le llegan a poner, y porque van ellos todos en grupo, y ese conjunto y esa familiaridad es la que hace que vayas y que empujes y que tires hacia adelante. Y bueno, ya vimos cómo acabamos el año pasado, sin esperar a última hora no nos metimos por el gol average junto con el Ontinyent. Este año había cambiado bastante el equipo, más de un jugador, casi había bajado también el presupuesto. Bajar nosotros ya es complicado, ¿no? A veces, pero lo que está claro es que por eso cogimos solo 17 jugadores, y ahora bueno, poquito a poquito a ver si podemos incluir alguno más, porque se nos fue Torre y ahora a última hora, y también se llega a notar. ¿Has notado a lo mejor más ganas que nunca de jugadores de tu equipo que han tenido un pasado con el Ontinyent? Ganas tenían. Todo el que ha estado aquí, unos por una cosa y otros por otra, porque algunos se fueron en circunstancias que no eran. Tasio, acordaros que jugó unos cuantos partidos en segunda B y se fue fuera, ¿no? Tasio tenía ganas porque el año pasado estaba lesionado, no pudo jugar, y Alberto y algún que otro jugador, con lo cual siempre, bueno.
Pero yo creo que más que nada esas ganas de querer demostrar que han podido ser jugadores muy válidos es sobre todo, no es ni rencor ni es otra cosa, es eso de querer demostrarlo, porque bueno, y luego incluso el niño Juanjo, ya habéis visto, con todo punto honor, ganas y muy bien. La verdad es que con nosotros está jugando muchos partidos y hoy venía ya 2 meses, mes y medio sin jugar por una lesión y hoy era el primer día que salía y lo hemos visto también como uno más en eso.